Buenas noches, compañeros, buenas noches, amigos, buenas noches, César, Héctor. Hoy nos reunimos para hablar y analizar, comentar otros capítulos de Mañana las Ratas de José Ábalos. Ahora nos toca el capítulo 9 y el capítulo 10, ya nos acercamos al final. Y suceden algunas situaciones un poco complicadas. Básicamente, estos dos capítulos me parece que están muy conectados, sobre todo porque desarrollan algunos aspectos de la personalidad de unos personajes importantes. Creo que los tres personajes más importantes en toda la historia. Estamos hablando de Tony, en donde desarrolla un pensamiento pesimista, también una incertidumbre, una incomodidad de saber cómo se está desarrollando esta lucha de poderes de las cuales nosotros comentábamos anteriormente, ¿no? La lucha de poder que representa el directorio regional, que es el mismo Tony y toda la organización de PESA, y por otro lado, el Cardenal Negro, de quien también se habla en estos dos capítulos, y también desarrollan esa personalidad que nosotros ya habíamos mencionado, que era un poco imponente, manipulador, sabía cómo manejar esas situaciones políticas, incluso ya habíamos visto que había secuestrado a Linda y él había ido a reunirse con el directorio regional, toda una artimaña política, por así decirlo, para tratar de manejar la situación y tener ventaja de ella, sobre todo, ¿no? Porque también se toca el tema que ya habíamos mencionado de que en esta sociedad el cardenal que representaba a los Catox ya tenía poder. No era simplemente que estaba yéndose a enfrentar porque era valiente, ya tenían un poder. Y luego está Linda King con una situación sospechosa, a pesar de haber estado secuestrada, entre comillas, desde este momento tiene una situación sospechosa y en estos dos capítulos se logra saber por qué. Y me parece que algunos temas que se toman en cuenta por ejemplo, la historia, los conflictos, las alianzas o frentes entre poderes o entre grupos de poderes. A veces ha sucedido en la historia que suele pasar dos países, por ejemplo, que están en guerra, se enfrentan contra un grupo social que se está levantando, ¿no? A pesar de haber estado en guerra. Por ejemplo, en la Comuna de París. La Comuna de París fue un grupo en Francia que se levantó en 1870 y tantos, y se unieron los dos estados que estaban en conflicto, Francia y, bueno, en Alemania en ese tiempo, ¿no? Y se unieron para destruir a los que eran la Comuna de París. Y este tipo de alianzas y lucha de poderes ha sido común en la historia de la humanidad, y aquí se toma muy en cuenta. Entonces voy a pasar a dar mis primeras opiniones para que César y Héctor continúen complementando un poco más lo que yo digo y complementando la historia. Precisamente como yo ya decía al principio, la historia comienza con Tony. Tony sintiéndose abrumado, sintiendo que el mundo se le viene abajo, sintiendo que todo es una apariencia. Yo lo relacioné con la idea de la sociedad del espectáculo, que dice que la sociedad simplemente ya está filmada, como en una película. Son hechos que están pasando ante nosotros y nuestra voluntad no puede cambiarlo, al menos simplemente. Y yo relaciono esto porque Tony menciona que su misma clase social, su familia, sus sentimientos, su perspectiva, su pasado, todo parecía desvanecerse en ese momento en el que él iba a encontrarse con Linda. Ya había dicho que Linda tiene una situación, una apariencia de sospecha, ¿no? O Tony sospechaba un poco de Linda, por así decirlo, ¿no? Luego también podría mencionar que se menciona dentro de ese juego de poder, y lo menciona el Cardenal Negro, de que el pragmatismo lleva al realismo y el realismo al totalitarismo oportunista, y de que el ser humano tiende a la metafísica y al nuevo idealismo. A mí me parece esta visión, bueno, muy reflejada dentro de un personaje que es ortodoxo, por así decirlo, ¿no? Y lo mencionan aquí, ¿no? Porque el juego de poder obviamente es pragmático, no importa si era tu amigo, ¿no? O tu enemigo. Y dice que esto se expresa por las situaciones, las circunstancias, ¿no? Esto es muy acorde a lo que está pasando aquí. Luego también
habla él bastante de la historia, de él mismo, de qué pasaba, ¿no? Me refiero al Cardenal Negro. Y luego algo como conclusión que a partir de hablar de su vida, decía el Cardenal Negro, era que él quería que el reino de Dios o el paraíso esté establecido en la tierra. Y esto se puede expresar como una esperanza de los religiosos, de la iglesia, ¿no? Pero ya seguro vamos a ver más adelante con los comentarios de César y Héctor a qué se refiere precisamente el cardenal. Bueno, hasta ahí lo dejaría por ahora y ahora le doy paso a César. Sí, ¿qué tal? Un saludo a todos los que tienen la oportunidad de vernos. Un saludo también para ti, Javier, para Héctor. Y vamos a continuar pues con el debate y la conversación con este libro de Mañana la Rata, ¿no? De Adolf. Ya estamos acercándonos al final, como decía Javier, ya nos falta solo esta reunión y la próxima, y ya empezaremos un nuevo libro. Me parece que ahora ya se está viendo en este capítulo el desenlace, pues, ¿no? Evidentemente está llegando al final, es una novela lineal, ¿no? Es una novela que tiene pues un inicio, un tema, un nudo y un desenlace, ¿no? Es una estructura natural y de una novela, ¿no? Eh, Ahora podemos ver aquí en este capítulo ciertas características, como mencionaba Javier, de los personajes, ¿no? Ciertos rasgos más distintivos que está dándole Adolf a estos personajes, tanto a Treveris como al Cardenal y a Linda King. Eh, está viendo no creo que sea un cambio del personaje, sino más bien están actuando realmente de acuerdo a sus intereses. Todo lo que había sido mencionado por Adolf en la novela hacia atrás, posiciones que iban de la boca para afuera, pero con cierto grado de conspiración, ¿no? El cardenal hablaba ciertas cosas, pero no decía todas, cuando fue la primera vez al Consejo Regional. Linda King también. Linda King decía cosas que ahora estamos viendo que no eran verdad o que eran verdades a medias. Es decir, estos personajes te están dando sorpresas, te está sorprendiendo Adolf con esta construcción inicial del personaje, con ciertas cosas que se estaba diciendo y ahora su verdadero ser del personaje, ¿no? Mientras que el que sí se ha mantenido en su línea es Treveris. Treveris sí se ha mantenido en una línea desde el inicio hasta el final. Él no ha cambiado, él no ha guardado nada. Él ha sido una persona honesta desde su propio punto de vista. No es que sea bueno el personaje desde mi punto de vista, ¿no? El personaje para mí es despreciable, pero de acuerdo a su actitud ha mantenido una línea, ¿no? Ha sido despreciable desde inicio a fin, ¿no? Y ha sido leal a sus propias convicciones. Es más, hay un problema interno que tiene el propio Treveris, que lo dice en el siguiente capítulo, y se lo dice a Linda King, ¿no? O sea, que no, yo no puedo ser tan hijo de puta como tú, ¿no? Le dice. Yo me mantengo en mi línea, ¿no? En defensa hasta yo lo podría decir como un pequeño regionalismo o nacionalismo desde Sudamérica, ¿no? O sea, es como que se siente parte de este lugar y no quiere abandonarlo, ¿no? Y ella más bien le saca en cara eso, le dice, oye, eres tonto, esas ideas pues de nacionalismo ya quedaron en pasado, ¿no? Bueno, eso como visión general, ¿no? De esos capítulos. Pero ya pues, con cuestiones particulares que sí quisiera dar a notar, y precisamente es para eso que hemos creado este círculo de lectura de páginas olvidadas, es para no solo hacer un resumen general, como se encuentra también en YouTube y en otras redes sociales, resúmenes de 10 minutos o de 15 minutos, que también son buenos hacerlos, pero nosotros lo que queremos es más bien entrar en los detalles, en los personajes, en las frases, en las construcciones que hace el autor, y por eso de repente los videos duran más y de repente no son tan vistos. Pero lo importante para nosotros es eso, ¿no? Es sacarle la mayor cantidad de información y lo más importante al libro para que quede y otras personas que quieran también hacer estos análisis puedan entrar a verlos y entrar pues en estos debates, en conversaciones o sirvan de repente a futuro a personas que quieran ver o que quieran entender este tema de este libro, por ejemplo, el de Mañana las Ratas, que no hay mucha información, como hemos podido ver en las redes, ni tampoco en el Internet, ¿no? Ahora, ya entrando en estas particularidades que menciono, en una de ellas se menciona el tema de la dialéctica de la política, cuando el cardenal habla de que ellos son el poder que está ascendiendo. Dicen, somos el poder que está ascendiendo, mientras que ustedes son el poder que está sucumbiendo. Entonces, esa es una cuestión netamente dialéctica, no solamente marxista, ¿no? Porque cuando se habla de dialéctica,
Muchas veces se cree que la dialéctica es propiedad y creación de Marx, cuando la dialéctica no es eso. La dialéctica es un método filosófico para entender la realidad, y no solo puede ser tomado por Marx, ¿no? Marx lo toma desde el materialismo dialéctico, pero la dialéctica es un método, ¿no? Un método de los griegos, ya podemos notarlo. Es un método de pensamiento, de entender, ¿no? Ahora, aplicado en esta cita, esta dialéctica es de que hay un poder que es el poder de este conglomerado empresarial en Occidente, y hay un nuevo poder, que es el poder de los catox, de los católicos ortodoxos, que está surgiendo dentro de las ratas, dentro de estos explotados, y que quieren derrocar al poder del conglomerado empresarial. Quieren derrocar a EPESA, o sea, derrocarlos, votar ese poder, y ellos instaurarse en este poder. Se menciona otra cuestión importante también, porque no es que surge un poder nuevo y lo cambia al anterior. No es una cuestión tan determinista como quizás se le acusaba antes al marxismo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Se le acusa al marxismo de que supuestamente iba a llegar el comunismo sí o sí, porque era determinista. Si del esclavismo se ha pasado a la feudalidad y la feudalidad al capitalismo, es lógico que venga el comunismo. Entonces la gente se fanatizaba y creía que se iba a llegar sí o sí, cuando en realidad las leyes sociales son diferentes. Precisamente por eso es que el cardenal habla de esta dualidad de poderes, ¿no? O sea que se está generando un nuevo poder dentro de las ratas. Los católicos ortodoxos están generando un nuevo poder para derrocar al poder imperante, pero que no es seguro, ¿no? Que esta revolución triunfe. Bueno, yo creo que esa sería mi primera intervención y voy a guardar algunas para las siguientes. Le doy pase a Héctor. Listo, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. También buenas noches a las personas que nos puedan estar viendo. Sí, definitivamente yo también había estado apuntando cosas similares a las que ustedes han aludido en estas intervenciones. Digamos que me parece que de alguna manera estas dudas o ese pesimismo del que Javier hablaba, que siente Tony, revela que tal vez él es, al último, él termina siendo el más romántico de todos, ¿no? Y eso es lo irónico, tal vez, ¿no? Porque se le veía pues tan desenfadado, tan cómodo en su burbuja, y todos estos acontecimientos que empiezan a ocurrir terminan por demostrar que posiblemente él era el más débil de mente en este contexto, ¿no? Linda King era muy pragmática, sabía lo que quería, el Cardenal Negro también sabía muy bien lo que quería, pero él se siente decepcionado de la vida que había tenido, se había enamorado de algo, de una idea, de un discurso, que era este director regional, y quería defenderlo como un caballero casi medieval, ¿no? Defendiendo su idea, ¿no? Y Linda King simplemente decide lo que más conviene y se acabó, ¿no? Entonces, y el mismo directorio supremo, ¿no? Que dice, bueno, si ya la cosa está un poco difícil, ya hacemos contrato con él. Entonces, ya no le molesta, ¿no? Digamos, son negociantes netos que no piensan en valores más allá de la utilidad, ¿no? Entonces, termina siendo Trevor pues el más romántico, irónicamente. Eso me llamó la atención, que como decía César, tiene que ver con la construcción del personaje, y creo que estuvo muy bien de parte de Adolf construirlo así, ¿no? A Tony, ¿no? Que al fin y al cabo es el protagonista, ¿no? de esta novela. Después en el capítulo 9 me parece que se dicen varias cosas resaltantes, interesantes, más que todo con digamos, creo que Adolf a través de sus personajes te da algunas posturas acerca de cómo leer la historia, ¿no? Entonces, y eso me pareció bien resaltante, ¿no? Lo pone en la boca de cada uno, en la boca de Linda, en la boca del cardenal, en la boca de Tony, ciertas maneras de leer la historia. Por ejemplo, hay un momento en que nombra, o mejor dicho, dice, ¿no? Escribe de que se distrajeron apoyando el comunismo o combatiéndolo, y eso creó, al final, eso es lo que creó el internacionalismo supraburgués, ¿no? Entonces,
esta irrupción del comunismo al final trajo algo contraproducente, ¿no? Trajo esto que es el internacionalismo supraburgués. Entonces, creó el caldo de cultivo para que nazca este monstruo internacional, ¿no? Entonces, no importa tú apoyando el comunismo o combatiéndolo, igual en cualquiera de los dos terminaba favoreciendo, haciendo el caldo de cultivo al internacionalismo supraburgués. Entonces, digamos que era casi como el destino, no había salida, ya esto iba a ocurrir, ¿no? Entonces, esa es una manera de leer los hechos, una manera de leer la historia que me parece bien interesante, ¿no? Que, digamos, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero de todas maneras me parece un poco desafiante esa manera de leer la historia, leer los hechos. Y eso es lo que te da, creo, esta novela. Te da, a través de su personaje, te dan diferentes formas de leer la historia. Entonces ese detalle me gustó bastante. Y bueno, como ya voy llegando al tiempo, entonces mejor le doy pase a Javier y de ahí sigo con algunas cositas más del capítulo 9. Bueno, yo quería continuar precisamente con un comentario relacionado a lo que decía Héctor ahora último, de que también me parece que Adolf deja claras algunas ideas a través de los personajes. Me parece que una idea relacionada con lo que mencionó Héctor es que en la historia, a pesar de que hayan habido gobiernos de izquierda o de derecha, que se llamen comunistas, socialistas o capitalistas abiertamente, al final el juego de poder es el mismo y sigue primando el mercado, sigue primando la venta y el intercambio, ¿no? Es decir, el capitalismo continúa a pesar de que hayan gobiernos de distintos tintes, de distintas políticas, o sean de estado de bienestar, como son los de los gobiernos escandinavos, ¿no? O distintos tipos dentro del espectro de los gobiernos que hemos visto a través de la historia y que vemos ahora, ¿no? Sin importar sus diferencias, siempre lo mercantil prima. Pero luego también hay algunas ideas relacionadas con lo que quería el cardenal negro o cómo pensaba él. Por ejemplo, él decía que el ocio destruía las convicciones civilizadas. Y yo creo que se refería con la idea de que la religión siempre protege las tradiciones, los valores religiosos o la familia, y el ocio implica libertad, implica pensar distinto, implica criticar. Incluso menciona los hobbies, el sexo, el trabajo social, y dice que ya lo sabían algunos personajes importantes en la historia, y menciona a Jesús, Marx, Freud, Mao y Nogoro. Y bueno, la religión está basada en dogmas religiosos, en dogmas muy estructurados sobre cómo uno debe vivir y cómo debe estructurarse la sociedad, ¿no? Uno no puede pensar lo que quiera, tiene que pensar de acuerdo a cómo dice la religión, y eso se traduce en lo que dicta el Dios de esta religión. Hay una clara limitación a la libertad de sentir y pensar y expresar los sentimientos por consecuencia. Luego también el cardenal dice se refiere acerca de las sociedades animales comparándolas con las de humanos, porque según él decía que las sociedades podían ser estáticas, y esto me hizo pensar también en 1984. El Gran Hermano, a través de algunos personajes, decía que esta nueva sociedad, tenía que ser para siempre. Y parece que es lo mismo que espera el cardenal negro. Pero él lo compara con los animales porque dice que las hormigas o las abejas tienen sociedades que han durado miles de años. Pero a mí me parece, pero esa ya es una opinión personal, que no se puede comparar las sociedades de animales y las de humanos, porque las de animales están guiadas por las fuerzas de la naturaleza. Si bien es cierto que hay jerarquías, las jerarquías no defienden un bien individual. Es más, si es que algún animal, cualquier animal que sea, irrumpe estas reglas sociales, estas reglas que hacen que todo funcione bien, puede morir. Y quien decide que muera es la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. Puede morir solo, o puede ser devorado, o puede ser
víctima de cualquier circunstancia que puede ser en la naturaleza, ¿no? Por esa razón me parece que la sociedad de los humanos no puede compararse con la de los animales, sobre todo porque en los humanos hay voluntades y todo es más estructurado, la sociedad es mucho más compleja. Luego también me parece que el cardenal deja muy claro que su personalidad y toda la artimaña que él había creado ya tiene un plan atrás de él, ¿no? Él ya sabía lo que iba a hacer, estaba muy seguro y siempre lo demuestra. Y lo demuestra con lo que venía diciendo yo en mi primer comentario, ha alimentado un poco César y Héctor, y es que Linda King tenía algo entre manos, ¿no? Había hecho lo que se tenía que hacer. Y lo que se tenía que hacer es la confesión que le dijo a Tony, porque Tony todo el tiempo quería preguntarle a Linda, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? O sea, me han dicho que tú estás con el cardenal, que tú los apoyas. Y finalmente Linda dice abiertamente que sí, que el directorio supremo, el mundial, estaba de acuerdo con el cardenal porque él tenía el nuevo poder. Ese poder estaba en ascenso y por eso lo iban a apoyar. E incluso estaban en contra del directorio regional porque no era acorde de la realidad. Y ya nosotros ya habíamos mencionado muchas veces que este directorio regional parecía estar en una burbuja, no tenía nada que ver con la gran mayoría de gente que vivía en este lugar. Y por eso todos querían levantarse o estaban más de acuerdo con los Catox, ¿no? Quienes eran los que estaban en rebeldía, por así decirlo. Listo, entonces esto es lo que quiero decir en esta parte y luego voy a continuar con algunas otras cosas. Bueno, yo para agregar algunos puntos con respecto a este capítulo, es una cita que hace Adolf con respecto a Velasco, ¿no? Que es algo así como que de costadito lo está tocando con el tema del cooperativismo. Él menciona que se ha vivido en el Perú, en los años 70, un cooperativismo. O sea, se menciona así textualmente que había un cooperativismo en esos años. Y es precisamente Velasco, pues, ¿no? ¿Y por qué es cercano? Porque precisamente la obra de Adolf se escribe durante la segunda etapa del velasquismo. O sea, con la segunda etapa del gobierno militar. O sea, una vez que cae Velasco y asume Morales Bermúdez. Entonces, ese tema del colectivismo está muy de moda y muy presente. ¿Por qué? Porque era algo así como una cuestión intermedia entre el capitalismo y entre el comunismo. Estos países no alineados, toda esta onda, ¿no? de países que no estaban ni con la Unión Soviética, ni con Estados Unidos, ni con el comunismo, ni con el capitalismo, trataban de buscar una tercera vía intermedia, donde no todo sea propiedad del Estado, sino que sea propiedades colectivas. Una colectividad, una cooperativa, se juntan pues 100 personas que trabajan en un fondo, en el campo, que ha sido expropiado a los terratenientes y le dan pues a estas 100 familias. Y esas 100 familias no es que trabajen para el Estado como un régimen comunista, ni tampoco que cada una tenga su propia parcela y trabaje autónomamente como si fuera capitalista, sino que es intermedia. Es una empresa, pero comunal, una empresa de 100 personas, que es una cooperativa, ¿no? Entonces estuvo muy de moda esta idea de hacer una visión intermedia entre la visión estatista del comunismo y la visión capitalista individualista. Y eso se aplica en el Perú con Velasco, pues, ¿no? El cooperativismo. Pero también se había aplicado en Albania, también se había aplicado en Yugoslavia. Principalmente Yugoslavia ha sido el ejemplo claro del cooperativismo a nivel internacional, ¿no? La Yugoslavia de Josip Broz Tito, ¿no? Que es el militar, pues, yugoslavo que unifica Yugoslavia y comienza a dar estas políticas cooperativistas que no se acercan a la Unión Soviética ni tampoco a Estados Unidos, ¿no? Bueno, otro punto que quería resaltar era esto del falso comunismo que mencionaba Héctor también, y este tema del internacionalismo burgués, ¿no? Que en realidad lo que Adolf más o menos quiere decir es este capitalismo de Estado. Adolf, como sabemos, viene de una vertiente trotskista y hace una crítica a la Unión Soviética, a la línea stalinista, y en qué degenera la Revolución Rusa. Degenera pues en un estatismo, en un capitalismo de Estado, como se le llama también, en la Unión Soviética. Es decir, ya no es un empresario que administra el capital, que administra la fuerza de trabajo acumulada de los obreros, no es que él se lo apropia y lo distribuye de la forma que quiere dentro de su empresa, sino que el Estado es ahora el gran capitalista que se apropia de la riqueza social y luego lo distribuye, pero sigue siendo también una apropiación del capital, ¿no? Eso es un capitalismo de Estado. En ningún momento se llega a un comunismo
en la Unión Soviética ni en ninguno de esos países. Entonces, va por ahí, creo, la crítica que le va haciendo Adolf también ahí al comunismo, o el comunismo real que pasaba la Unión Soviética en los países de Europa del Este. Otro punto que quería resaltar es lo que mencionaba Javier con respecto al ocio. O sea, el ocio en realidad debe ser un derecho. Es más, Lafargue es un escritor marxista, es más, se casa con Laura Marx, Laura o Eleonora, con Laura Marx, la hija de Carlos Marx. Él era cubano, ¿no? Cubano, mitad francés, Lafargue, y tiene un libro que se llama El derecho a la pereza. Es un libro corto, es como un ensayo pequeño, y habla sobre por qué se debe luchar y por qué supuestamente en una sociedad utópica lo que más va a haber es pereza, digamos, ¿no? Tiempo de ocio, porque va a llegar a tal grado el desarrollo de las máquinas y de las industrias que el trabajador no va a tener que trabajar, o va a tener que trabajar poquitísimo, 2, 3 horas, que tiene lógica. En realidad, hace 5 años salió un estudio que había hecho la ONU respecto a cuánto puede aguantar la humanidad sin producir. Es decir, hoy día se dice, paren las máquinas, toda la humanidad se para y no trabaja. Y se tiene un tiempo tenemos años para poder vivir sin trabajar. Entonces hay una gran fuerza productiva que se desperdicia precisamente por el mercado, por la competencia. Así como la leche Gloria que arroja la leche en exceso y la tiene que botar, o los supermercados que a pesar de que no están vencidas tienen que botar los productos y cosas como esas. O la comida, ¿no? Como esas comidas rápidas que en el día tienen 100 hamburguesas que les han quedado y tienen que botarlas, porque al día siguiente tienen que producir unas nuevas. Entonces, es una cantidad de fuerza social productiva que es desperdiciada. ¿Por qué? Porque no le da salida el mercado capitalista. Entonces, hay esta idea de que si las industrias y las fábricas estuvieran al servicio de la comunidad como un ideal, el trabajador promedio, o sea, nosotros, tendríamos pues más horas de ocio. O sea, trabajaríamos al día 3 horas, 4 horas. Y en cierta forma es aplicable, sí, porque en la Unión Soviética trabajaban 6 horas. Y en algunos casos que era muy extremo el trabajo, como los mineros del carbón, trabajaban 5 horas diarias. Entonces sí se puede, o sea, sí es posible organizar el tema del trabajo con menor cantidad de horas y aprovechamiento óptimo, pues, ¿no? De la producción también, ¿no? O sea, no vas a trabajar 4 horas y en realidad vas a trabajar solo 2, ¿no? O sea, tienes que trabajar esas horas corridas para que la producción continúe y haya tiempo de ocio. Eso es a lo que hablaba Lafargue, ¿no? Con este libro que es interesante, que de repente podríamos tocarlo también después, que se llama El derecho a la pereza. Luego, otro punto que quería tocar era que Adolf comienza a mencionar la historia de Estados Unidos, por lo menos los últimos 150 años, con respecto a la dualidad de partidos, ¿no? De los republicanos y los demócratas. O sea, la lucha bipartidista. Dice, Estados Unidos eliminó toda posibilidad de partidos políticos que representen a pequeños sectores o minorías y los traslada o los extrapola a 2 grandes partidos. Si tú tienes tus derechos o que quieres reivindicar, tienes que estar dentro o insertarte con tu grupo dentro de estos grandes partidos y desde ahí participar en política, los republicanos y los demócratas. ¿Y eso por qué lo digo? Porque precisamente esta semana ha sucedido pues, la toma del Capitolio por las fuerzas de la ultraderecha conservadora de Trump, ¿no? Y precisamente es eso, es la pelea de los republicanos contra los demócratas. El ala más derechista de la sociedad norteamericana y el ala más progresista, que a pesar de que le dicen comunistas, marxistas, socialistas, en realidad son progresistas nada más, ¿no? Son un poco liberales y a pesar de eso creen que les van a hacer un daño conduciéndolos pues al chavismo, ¿no? Hasta el chavismo. O sea, es un poco ilógico, pero hasta esos jurados ha llegado estos debates de esta semana. Bueno, creo que hasta ahí por ahora y ya guardo algunos temas para la última intervención. Muy bien. Sí, pues a mí me llamó la atención también este detalle que hay en la conversación del Cardenal Negro con Tony, ¿no? Creo que esta vez, sí, Adolf, como lo decía César, ¿no? Esta vez creo que Adolf le permite, le da más tiempo al Cardenal Negro para decir las cosas que piensa. Incluso el mismo Cardenal Negro habla de su pasado, ¿no? Esto tiene que ver con la construcción del personaje.
Y detecté pues que había mucha elocuencia en este cardenal. Y se nota como de cada 15 renglones que el cardenal daba su discurso, Treveris le respondía con un solo renglón. Fue un momento para mí agradable porque fue casi como una partida de ajedrez, ¿no? Cada uno daba su argumento, pero las jugadas de Treveris eran más directas y rápidas y más sencillas, ¿no? El cardenal Nero rodeaba la idea, la maquillaba, pero digamos Treveris hacía una jugada muy rápida. Y digamos, y yo, digamos, resalté algunas frases que dice el cardenal Negro, ¿no? Que me parecieron interesantes. Por ejemplo, una dice que no hay religión institucionalizada que no sea totalitaria, ¿no? También dice, Dios, mi amigo, nunca ha sido democrático, ¿no? Eso también lo dice. Después dice lo que Javier apuntaba, ¿no? Que el relajamiento del poder sobre los hombres destruye la convivencia civilizada, ¿no? Esas son, digamos, las ideas, creo que base que tiene el cardenal Negro. También dice, nuestro mundo está harto de este absurdo experimento de vivir sin Dios, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones apuntan a que el cardenal Negro pues tiene la visión o la premisa de que debe haber algo que legitime todo, ¿no? Esta vez un ser que va más allá de lo humano, ¿no? Más allá del ser humano, sino ya un Dios, ¿no? Omnipotente, todopoderoso, que su voluntad simplemente debe ser acatada, ¿no? Como pasó con las tablas de los mandamientos con Moisés, ¿no? Cuando Moisés baja con las tablas de los mandamientos, no le preguntó a nadie si estaba de acuerdo o no. Era lo que Dios estaba mandando y había que acatarlo. Claro. Digamos que eso le parece al cardenal Negro, le parece que esa es la manera en que se debe organizar las sociedades, con una sola cabeza, una sola mente que lo legitime todo. Porque si le das mucha posibilidad a todos los demás a que den su opinión, van a haber siempre peleas, van a haber problemas y nunca se va a llegar a nada. Mejor que uno solo mande y se acabe el problema. Ese es, digamos, el argumento que ofrece el cardenal Negro, ¿no? Y que Treveris le contesta de manera astuta, le va contestando varias cosas, pero me quedé con la respuesta que le da Treveris, más que todo aludiendo al ejemplo que Javier nos estaba recordando, ¿no? Que el cardenal Negro dice, mira qué bien, pues las abejas, cómo viven, pues millones de años, y con sus jerarquías, ¿no? Mira, todo funciona bien, así deberíamos ser nosotros, prácticamente él dice algo así. Y Treveris le dice, sí, pues, pero tú quieres ser la abeja reina, pues, ¿no? Esa fue una buena respuesta, ¿no? Porque ahí desnuda la ambición de poder que tiene el cardenal Negro, ¿no? Desnudó la ambición de poder que tiene él. Le dice, eso de que tú quieres ser la abeja reina y que es la voluntad de Dios, esa ha sido, le dice, ¿no? La mejor coartada de todos los tiempos, ¿no? La mejor coartada de todos los tiempos para los sujetos, pues, que simplemente tienen sed de poder, ¿no? Y tú quieres ser la abeja reina y simplemente eres un sediento de poder, y eso es lo único que eres, pues un ambicioso. Se lo dice solamente en un renglón y medio, después de 5 páginas del Cardenal Negro, en un renglón y medio le hace una muy buena jugada a Treveris, ¿no? Entonces, me pareció interesante esa conversación que tienen, ¿no? Porque es un contrapunto de visiones, de propuestas, ¿no? De cómo organizar una sociedad, ¿no? Entonces, me parece interesante eso. Bueno, eso quería apuntar en esta intervención. Lo doy pase a Javier. Claro. Ajá. Ya en el... Sí. No, a mí me toca, César. Sí, Javier. Ah, ya. Ya, bueno, yo quería continuar también hablando del Cardenal Negro, pero expresando solo que me parece que mediante la construcción de este personaje, Adolf hace una crítica a estos líderes caudillos de algunos grupos políticos que por la fuerza en la historia de Latinoamérica han querido tomar el poder, ¿no?
normalmente con una ideología o ideas supuestamente revolucionarias, supuestamente para el colectivo, pero escondiendo un poder para una minoría. Podemos verlo en lo que sucedió en la URSS o en China, ¿no? El poder lo terminó teniendo el partido, a pesar de que las ideas eran por un comunismo, por un colectivo, ¿no? Por un colectivismo. Luego también me llamaron la atención varias partes descritas por Adolf en su novela que parecen una película, ¿no? Si es que uno la lee y se imagina. Ya habíamos mencionado este detalle, pero me pareció algo similar cuando estaban en la conversación que mencionaba Héctor y luego supuestamente Tony estaba esperando encontrarse con Linda, la iban a soltar, por así decirlo, y comienzan a derrumbarse todo, comienza a haber un bombardeo. Y Tony dice, bueno, piensa que el directorio regional lo había ordenado. Y mientras todo se está cayendo, todo se está destruyendo, todos se escapan y se escapan por un túnel. Y Tony comienza a pensar, ¿cómo no es posible que todos mueran? Incluso yo también quisiera morir con ellos. Y toda esta escena incluso la mencionan como terrorífica, de suspenso, de intriga, en la que Tony prefiere morir por llevarse a todos y que mueran como ratas incluso. Pero a pesar de esto, el cardenal tenía todo ya manejado, todo planeado, todo manipulado, ¿no? Incluso Linda King dice que no iban a haber bombas nucleares porque el directorio supremo era quien decidía porque las tenía selladas. Entonces tenía una seguridad y además tenía una ruta de escape. Y para colmo, en esta situación medio extraña de estar corriendo y escapando, de que todo se vaya a destruir, de que todos vayan a morir, llegan a un lugar donde se pueden esconder y el cardenal les invita a whisky, ¿no? Todo fresco, todo tranquilo, porque como vuelvo a decir, parecía que tenía todo controlado, ¿no? Y Tony me parece que tiene una actitud bastante frustrada ya en este momento, a pesar de que en varios momentos, como mencionaba Héctor, le había respondido de alguna forma como enfrentándose al cardenal. Incluso en un momento le dijo, ¿no? Ya tú puedes hacer todo lo que quieras, pero ahorita hablo con el directorio regional y todos ustedes mueren, ¿no? Los bombardean. Cosa que no fue así, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Luego también otra escena que me pareció parecida a una película es cuando Tony ya se estaba yendo con Linda y al final los llevan a otro lugar, pero en ese trayecto, para que lleguen a un lugar seguro, pasan por algunas zonas de Miraflores y dicen que hay gente que está quemada, que hay gente que está como zombies en las calles, con los ojos blancos, medios que reflejaban toda esta situación de guerra prácticamente, o posguerra, porque acababan de ser bombardeadas toda la gente que estaba alrededor. Y en esta situación, Linda le dice algo muy interesante. Le dice, esta gente que está sufriendo, que está muriendo, va a preferir cualquier cosa, va a aceptar cualquier cosa, porque están viviendo el infierno. Y también me parece una idea interesante que Adolf hace presente mediante este personaje, en el que las sociedades más afectadas por injusticias, por así decirlo, o por guerras, no van a pensar en una sociedad nueva, no van a pensar en una sociedad completamente distinta, porque no se la pueden imaginar. Su situación es tan difícil que pueden aceptar lo que sea, ¿no? Por eso los grupos de poder, los grupos políticos, según mi opinión, también aprovechan esta situación, aprovechan de convencer, algo así como hace el Cardenal Negro. El Cardenal Negro ofrece un paraíso para todos basado en sus convicciones religiosas, pero al final parece que él quiere el poder para él nada más, ¿no? Y además de que ya lo dejó claro, dijo que la iglesia va a gobernar todo el mundo y ese es el fin de su grupo y el Cardenal Negro y su grupo, mejor dicho. Luego también, cuando Tony está pensando acerca de la empresa, esta de PESA, da una justificación a los productos que ellos vendían, ¿no? Ellos vendían drogas, alcohol, y dice que la humanidad o los seres humanos siempre se han estimulado artificialmente
Y bueno, también me parece posiblemente una posición de Adolf, ¿no? Porque en realidad en la sociedad en la que vivimos, sobre todo en Perú, en el país en el que estamos, todavía existe un tabú, pero sin embargo existen muchos otros países que poco a poco van aceptando algunos reglamentos relacionados con las drogas, ¿no? Por ejemplo, con la marihuana medicinal, o algunos otros tipos de investigaciones que han habido, por ejemplo, con el LSD han habido investigaciones relacionadas con tratamientos psicológicos. Y bueno, esta es una posición ante el tabú que existe en la sociedad y seguramente mucho más fuerte en el tiempo en el que Adolf escribió este libro. Luego también me pareció importante, ya para ir terminando mi intervención, que Adolf expresa mediante Tony una incertidumbre hacia un futuro muy desolador, ¿no? Nosotros hemos podido evidenciar que esta situación es apocalíptica y es muy desastrosa. Todo el mundo vive mal, todo el mundo se está muriendo. Y sin embargo, están luchando por un poder que parece que no va a beneficiar igualmente a las grandes mayorías. Y él dice, los comunistas buscan el comunismo primitivo. Eso también me parece una posición interesante de Adolf, porque no habla del comunismo de los de izquierda o el comunismo que resultó en China o resultó en la URSS. Habla de un comunismo primitivo y científico. Esto definitivamente me parece que está relacionado con la sociedad primitiva mucho antes del esclavismo, ¿no? Que en realidad duró miles de años, pero no hay una historia concreta, por así decirlo, como documentos o hechos que puedan corroborar 100%, y a veces en los libros de historia oficial no se toman en cuenta, ¿no? No se toma en cuenta este tipo de sociedad en donde no había un Estado, no habían esclavos, no habían clases sociales. Luego también dice que los religiosos quieren un paraíso sin conocimiento y que nosotros queremos el individualismo. Tony se refiere al mismo, se refiere a cómo está lidiando, cómo está resultando esta sociedad en que lo único que quiere es que el ser humano pueda disfrutar de todos los placeres, y por eso se han roto muchos tabús de los cuales hemos hablado en distintas oportunidades. Y finalmente, quiero decir que una frase que dice Tony también, que me llamó bastante la atención para resumir todas estas posiciones. El pesimismo es un apodo burlón del realismo, porque las circunstancias en las cuales se desarrolla están tan mal, se ven tan sin sentido, tan sin futuro, que si uno piensa de que esto podría ir peor, en realidad puede ser que esté acertando y no que tenga una idea deformada de lo que va a venir, ¿no? Sobre todo en esta circunstancia tan desastrosa en que prácticamente es una guerra civil y la gente es la que está pagando pato, ¿no? A pesar de que el cardenal tiene toda su ímpetu y les promete una revolución. Listo, eso quiero decir como último comentario. Le paso la palabra a César. Bueno, para complementar con lo que estaba diciendo Javier, solo quería agregar algunos puntos. Por ejemplo, me parece acertada lo que está diciendo Héctor, lo que dices tú, ¿no? Hay una posición en el Cardenal Negro, tiene una posición como que más de iluminado, de persona que va a guiar a las ratas a la liberación, ¿no? Así es como inicia el Cardenal Negro. Y esa es la idea que quiere darnos a entender Adolf. Pero luego este cardenal comienza a desgajarse y cada vez se van notando un poco más sus intereses. A pesar de que el interés puede ser bueno, de la liberación, etcétera, pero ya se va viendo el tema del poder o la ambición de poder para poder lograrlo. ¿A qué voy con eso? Porque hay una frase en la que el cardenal negro habla de las ratas, pero no como si él fuera parte de las ratas, ¿no? Y eso es importante notarlo, porque son pequeñas sutilezas que nos da Adolf para darnos cuenta de que el cardenal dice, con respecto a las ratas, ¿no? Que las ratas tienen la posibilidad de superarnos a nosotros mismos. Sí, nosotros como los católicos ortodoxos somos los únicos que podemos estar en el medio y podemos llevar esto a buen puerto, porque si no se va de las manos y las ratas hacen lo que le da la gana. Entonces, con una distancia de las ratas, no es que yo soy parte de las ratas, ¿no? Sino que se distancia de ellas. Otro punto que me parece interesante de lo que decía Javier es que hay muchas escenas que son francamente cinematográficas.
sea, te ves la película en la cabeza, ¿no? O puede ser también una serie. ¿Por qué? La imagen del Hilton Surco, cuando está explotando todo y están corriendo por debajo, y ahí se encuentra Treveris con Linda King, y los dos corren y luego se van a este gran espacio abierto, iluminado, donde hay muebles elegantes y toman whisky. Es una escena fabulosa para hacer película, para hacer una película con bastante presupuesto, ¿no? Para hacer esa escena. Pero la escena donde ellos están corriendo y comienza la lámpara a ocultar y hacer esto, ¿no? La luz, comienza una luz intermitente con unas pequeñas linternas que alumbraban el suelo y alumbraban arriba, y comienza ese juego de luces y te imaginas a Linda King y a Treveris corriendo, desesperados, bueno, por tratar de escapar porque se les venía abajo el Hilton Surco. Esa escena es muy buena. A mí me parece una escena de acción, ¿no? De acción muy buena, que podría ser una película, ¿no? Que en realidad no sé por qué no han hecho una película de este libro y se han hecho películas pues tan malas, pues, ¿no? En el Perú, pues, o sea, y de libros también, ¿no? Pero bueno. Otro punto más que quería tocar era cuando se menciona, el Cardenal Negro menciona al Dios, pero al Dios del Antiguo Testamento. A mí me parece que Adolf simplemente lo menciona, pero para alguien que es un poco ajuicioso, puede entender la diferencia entre, ¿por qué no dice el Dios de la Biblia, no? ¿Por qué hace la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento? Porque hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Y no solo porque el Antiguo Testamento lo utilizan pues también los judíos y también los católicos cristianos, ¿no? Sino que hay una diferencia entre un Dios de ira, un Dios rencoroso, violento del Antiguo Testamento, y un Dios amoroso, ¿no? Del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando habla, Dios es amor, ¿no? En el Nuevo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento, ten temor a Dios por la ira de Dios. Entonces, son dos dioses diferentes. Prácticamente parece que es un Dios muy, muy violento, el que juega con la vida de los seres humanos, como con el hijo de Abraham, cuando le dice, mátalo para que me demuestres amor, ¿no? Y el otro va y lo lleva a sacrificar al pobre hijo que no tiene nada que ver, y lo va a matar, pues, ¿no? Al final lo va a matar, y al final dice, no, ya sabes qué, sacrifico un cordero. Y el niño, y el chiste es ese, ¿no? Que el niño era, pucha, si no soy ventríloco, me termina matando mi viejo, ¿no? Entonces, al final, este Dios es muy, muy violento, ¿no? Juega con los seres humanos, juega la guerra, porque manda a sus ejércitos a pelearse y apoya a ciertos ejércitos. A este sí, a este no. A este sí lo voy a favorecer. Es más, hay una escena en la Biblia en la que Dios se pelea con un hombre. O sea, dentro de la carpa se sentía que Dios estaba peleándose con un hombre. O sea, no sé qué rey, me imagino que era David, ¿no? Con el cual tenía un enfrentamiento físico dentro de la carpa. Entonces, ese es un tipo de Dios así, ¿no? Un tipo de Dios más iracundo, mientras que en el Nuevo Testamento es un Dios más bondadoso, ¿no? Más de amor, digamos. Por eso es que el Cardenal Negro habla de que todo el peso de Dios del Antiguo Testamento podría caer ahí, ¿no? Por la ira que pueda desatar. Luego, otro punto que quería mencionar es que el capítulo 9 tiene un muy buen final. O sea, es un final ya no de cine, sino un final de serie. Me parece que el final del capítulo 9 es el final de un capítulo de una serie, porque es Linda King diciéndole, ¿sabes qué? Nosotros hemos decidido esto desde el directorio en Norteamérica, ¿no? Entonces, al final te quedas así con el suspenso. ¿Qué ha pasado? Y te tienes que esperar hasta la otra semana que llegue el siguiente capítulo de la serie. Me parece muy buena esa parte en la que Linda King le termina diciendo que todo había sido armado ya y ella había llegado a Lima precisamente para coordinar con los católicos, ¿no? Ortodoxos. Luego, otro punto que me parece interesante es el tema de los cigarrillos. Mencionan allí que las cajetillas de cigarrillos comienzan a tener ciertas frases de que el consumo en exceso es malo, ¿no? Pero en el Perú, esto recién ha pasado en el 2010. Y Adolf ya estaba diciendo, oye, te van a poner ahí unos carteles grandazos. Y ahora, pues, la norma vigente en el Perú es que por lo menos el 50% de la cajetilla debe tener
las imágenes de cáncer o de cáncer de la laringe, a mamas, o también un anuncio grande que es el tabaco hace daño, pues, ¿no? Es dañino para la salud, ¿no? El consumo del tabaco. Bueno, eso me parece interesante lo que dice Adolf, y quisiera investigar más si ya en el año 78, cuando lo está escribiendo Adolf, 79, 80, en Estados Unidos ya las cajetillas comenzaban a tener estos anuncios. Puede ser que lo haya visto él y lo haya introducido, o de repente puede ser una invención, ¿no?, de Adolf que se adelantó a la época. Otro punto más que quería tocar era cuando se menciona que los niños están generados por laboratorio y es un derecho, digamos, que han ganado las mujeres, ¿no? Eso me parece muy, muy parecido bueno, a pesar que suene redundancia, es muy parecido a Huxley, ¿no? A un mundo feliz, en el cual menciona que estos niños estaban generados por laboratorio y las mujeres ya no se preocupaban por ese tema del embarazo. Luego, una escena interesante es la del Jirón de la Unión, ¿no? Y la cuestión sexual, y el tema del centro cívico, que son dos lugares emblemáticos de Lima, que nosotros normalmente pasamos por ahí, y es interesante verlo, ¿no? Verlo en esta novela. Luego, otro punto más, el tema de la primera fotografía pornográfica, que me parece interesante buscarla, porque me parece que algo se ha inventado, ¿no? Esta de la mujer desnuda y el caballo. Me parece que tendría que ser una investigación para ver cómo encontrar ese tema de esa fotografía. Luego, creo que hasta allí, porque ya mi perro está que molesta. Hasta ahí quedaría mi intervención. Listo. Listo. Bueno, yo quería agregar solo un comentario de los finales, como dijo César, ya tiene algunos finales de capítulo Adolf muy impresionantes, y también me llamó la atención el final de capítulo 10, en donde terminan nuevamente teniendo sexo Linda y Tony, pero en unas circunstancias bien extrañas, ¿no? En donde se presentaba esta primera fotografía fotográfica que decía César, y además estaban en el centro de Lima, habían entrado en un lugar donde había prostitución, drogas, prostitución de ambos sexos, de niños, es una situación bien, bien sorprendente. Incluso yo entendí que esta fotografía que mencionaba César hacía referencia a que iba a haber una presentación de una chica con un pony, y bueno, quién sabe si era sexual, ¿no? Yo lo entendí así, pero bien, bien surreal esta situación, ¿no? A mí me pareció espectacular ese final. Listo. Entonces, no sé, ¿algún comentario o concluimos por hoy? Creo que faltaba mi tercera intervención, si no he contado mal. ¿Ah, sí? Sí, disculpa, Héctor. A ver, continuamos. Es un puente, pero de San Francisco, ¿no? El Golden Gate de San Francisco. Sí, a mí también me pareció todo eso porque voy a empezar con lo que han estado diciendo de esto de lo cinematográfico, ¿no? Que sí, es cierto. Creo que es el capítulo más cinematográfico, ¿no? Que ya lo eran, ¿no? Que ya lo eran en realidad. Porque Adolf hace esto, sabe escribir, sabe describir digamos, los mensajes, el escenario, sabe hacerlo, sabe crear un clima a partir de que él es un buen escritor, y por eso es que causa esta sensación cinematográfica. Me quedé también con lo que dijo César. Justo yo también había estado pensando en esto de la cuestión de las linternas. Cuando las luces de las linternas se movían, digamos que representaba el caos, no solamente el caos del momento, del contexto, sino que representaba el caos de la mente de Tony también, porque en ese momento la mente de Tony era un caos, un mar de dudas que se ven reflejadas en estas luces de linterna en la oscuridad. Hay una frase que dice Linda King que me parece que deja entrever una conversación entre Linda King y el Cardenal Negro, porque el Cardenal Negro ya había utilizado esta metáfora del paraíso, el infierno y el purgatorio en un capítulo pasado, y Linda King vuelve a utilizar esta metáfora
y me parece que no es gratuito que la utilice, me parece que viene a partir de que ha conversado con el Cardenal Negro y con su gran elocuencia el Cardenal Negro le ha dejado estas palabras, ¿no?, en la mente a Linda King, que termina diciendo Linda King, ¿no?, viven en el infierno y el purgatorio será para ellos el más utópico de los paraísos, ¿no? Entonces, esta idea también, digamos, la maneja Linda King, tal vez porque se dejó convencer por la elocuencia del cardenal. Sin embargo, eso no quiere decir que Linda King sea, digamos, ingenua, porque no es nada ingenua, y le dice a Trevis, ¿no? Le dice, pero tranquilo, o sea, ok, que el directorio supremo, digamos, negocie con ellos, con el cardenal, porque al fin y al cabo, lo prohibido al final se vende. Nosotros vendemos cosas prohibidas y las ratas nos van a comprar igual. Así que el negocio va a ir bien, no te preocupes, ¿no? Ahí le salió lo pragmático. A pesar de haber utilizado las metáforas del cardenal negro, igual ella no abandona su lado pragmático y lo astuta que es. Después, acá viene la astucia del cardenal negro también, de lo que hablaba Javier, de esto que él siempre parece estar un paso adelante que todos, ¿no? Entonces, cuando parecía pues de que el cardenal negro tenía la idea de dejarles en bandeja de plata las cabezas de Linda y de Tony a Miranda, para que Miranda los mate, y así el cardenal negro queda bien, y el directorio supremo se iba a molestar con Miranda, se iba a molestar con el directorio regional. Entonces, salía ganando el cardenal negro. Esa es una buena jugada de cardenal negro también, porque al fin y al cabo, en este capítulo 10 lo que estamos viendo es de que quedan encerrados Tony y Linda. Tiene de enemigos a Miranda, que es el director regional, y tiene enemigos al cardenal negro. O sea, a donde están escapando de los dos. A donde mire, tiene el enemigo. Entonces, el cardenal negro los pone en esta situación, en este jaque, ¿no? Que tiene una torre y un alfil ahí, ¿no? Entonces, direccionándolos directamente. Entonces, es una jugada perfecta del cardenal negro. También esta cuestión del final del capítulo 9, ahora regresando un poquito al capítulo 9 que decía César, sí, el final es maravilloso, hasta incluso más que final de capítulo, yo diría que parece final de temporada, ¿no? Un final de temporada. El último capítulo de la temporada, para que te esperes un añazo que te prepares. Sí. Claro. La temporada, porque es un finalazo, es un finalazo. Sí. Después, otra cosa que iba a decir es que tan así de película se ha puesto la cuestión, ¿no? En la cuestión de la forma, tan así de película, que hasta ya se pone medio hollywoodense en la escena en que Treveris agarra y le mete pues un golpe a la mujer y la desmaya, ¿no? Y ellos se escapan. Eso es recontra hollywoodense, porque normalmente en la vida real tú le metes un golpe a alguien y difícilmente pues lo desmayas, le dejas inconsciente, ¿no? Y dice que es karate todavía, ¿no? ¿No? Y dice que es de karate. Claro, un golpe de karate, dijeron. Un golpe O sea, de karate. ahí sí se le fue un poquito la olla a Adolf, ¿eh? Eso ya fue tan serie de Netflix, fue que ya llegó así a ser hollywoodense, ¿no? Eso, ¿no? Ya. Se estaba proyectando a Netflix, pues, ya está haciendo una futurología, ¿no? Es un visionario en todos los aspectos, ¿no? Es un gran visionario, ya sabía que Netflix iba a existir, él ya sabía. Claro. Y después termina con una reflexión que me parece un poco que se reitera esta reflexión, que Javier la ha expuesto hace un momento, esta reflexión de que todo es igual, ¿no? Cuando en capítulos anteriores hablábamos de que Linda King había dicho, ¿no?, que es como un calcetín que lo dobla, haciendo lo mismo, ¿no? Y al igual no importa la corriente porque siempre hay una minoría que se favorece, todo este tipo de cosas. Esto lo lleva en algún momento de una reflexión de Treveris a decir que todos al final caen en la animalidad, dice él, ¿no? Cuando describe, como dijo Javier hace un ratito, ¿no? Los comunistas buscan el comunismo primitivo, los religiosos buscan un paraíso previo al conocimiento, y que el capitalismo lo que busca es que gane el mejor, la ley del más fuerte. Entonces, al final todo se reduce a eso y no hay una idea nueva, pone, ¿no? Nueva en cursivas todavía pone, ¿no? No hay una idea realmente nueva, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se siente engañado Tony, ¿no? Y dice, yo he vivido una vida de cinismo, he sido un cínico y sin saberlo, ¿no? Y recién me entero lo cínico que he sido. Yo pensaba que yo tenía la razón, que mi manera era la mejor, que me había adherido a la forma correcta de hacer las cosas, por eso yo era tan romántico y he defendido todo hasta el último, todo esto,
y al final era lo mismo de lo que yo criticaba, era lo mismo. Y te hacen ver cómo tanto el comunista ve al religioso, al capitalista como los demonios. El religioso ve a los comunistas y el capitalismo como los demonios. O sea, uno ve en el otro el demonio, cuando lleva un demonito dentro, tal vez el mismo, ¿no? Entonces, entonces, eso me pareció bacán de Adolf, también te lleva a ese tipo de reflexiones, ¿no? Que esta reflexión ya aparece anteriormente, digamos, pero te lo da de una forma un poquito diferente dentro del contexto de este capítulo 10 también, ¿no? Y bueno, sí, ahí sí ya terminaría con mi intervención. Bueno, creo que ya no habría más intervenciones por ahora. Ya estamos, o tú, Javier, ¿tienes algo más? O ya No, estaríamos, ¿no? también Estaríamos sería. terminando entonces. Quedaría 2 capítulos más que lo haríamos la próxima semana. Bueno, para nosotros la próxima semana, para ustedes de repente cuando tengan la oportunidad de ver el video, que serán los capítulos de Mañana las Ratas, que como dijo Héctor, ¿no? Tiene finales por ahora de estos capítulos muy buenos que dejan pues ese suspenso casi de serie, ¿no? Y esperamos pues que vean este video y el próximo y nos sigan también con los próximos libros que vamos a empezar a debatir, ¿no? Solo eso y bueno, difundan el video si pueden y comenten, ¿no? También que nos puedan seguir en las otras secciones, por ejemplo, de Hildebrand, ¿no? Vamos a seguir Claro. comentando algunas secciones de los periódicos de Hildebrand, algunas Ujú. posiciones de sus artículos. Bueno, síganos, denos un like y nos vemos la próxima. Sí. Nada más. Vamos.